Amén. Aunque habrá pérdida en el futuro, si no se componen las cosas, ¿no? Eso lo creemos, ¿verdad que sí? Amén. Pero el Señor lo que da, no lo quita, uno lo pierde. Amén, hermano. Así que usted es santo, ¿verdad? Porque el Señor lo ha apartado para el servicio de Él. Créalo con todo su corazón. Amén. Si la hermana que pasó y testificó, ¿verdad? La que recogió la ofrenda y cantó el coro y dice que es difícil. Sí, es difícil vivir en santidad. Amén. Es difícil despojarse de todas aquellas cosas feas que están en la persona, ¿verdad? Y que nos hacen muchas veces actuar de una manera no correcta. Afean la vida de uno ante el Señor. Y ante la gente a veces, no ante la gente a veces. Pero de eso se trata esto. Lo más glorioso que es difícil, eso es lo bueno que es difícil. Eso es lo bueno. Eso es lo que de verdad me gusta a mí, ¿verdad? Lo difícil, porque lo difícil me impulsa a esforzarme y a probarme, ¿verdad? Y a intentar y a decirme así, yo creo que lo puedo lograr. Claro que lo voy a lograr. Amén. No confiando en mi fuerza en las cosas de Dios, sino en las fuerzas de Dios. Y por supuesto, humillándome ante Él. Amén. Si usted se esfuerza en cosas materiales y las ha logrado, ¿por qué no en las del Señor? Amén. Amén. Hay gente que hasta deja de comer por lograr cosas materiales. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no dejar de comer cosas del mundo para poder servir al Señor? O dejar de practicar cosas del mundo para poder agradar el corazón de Dios. Es importante entender eso. Amén. Así que yo quiero de verdad motivarle en esta mañana que amemos a Jesús. Usted me dirá, Señor, pastor, yo amo al Señor. Me alegra que usted lo ame, pero tenemos que amarle más. Amarle más. Amén. Así que es importante que nosotros podamos ver en esta parte. Yo quiero que por favor vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, del versículo 17 al 21. Alabado Jesús. Y si alguien me ama, pues tal vez me puede traer un poquito de water. Alabado Jesús. Cuando no hagan con uno, no dejan de amar a uno. Alabado sea el Señor. La nueva vida en Cristo es el tema. La nueva, viviendo la nueva vida en Cristo. ¿Cuándo la estamos viviendo? Alabado Jesús. Efesios capítulo 4, del 17 al 21. Vamos a tener paciencia, amén. Levante la mano los que tienen paciencia. No sé, varios, Dios mío. Alabado Jesús. Aleluya. Pero cuando no es fuera la esposa, le acaba de dar paciencia. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a procurar explicar la palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? Es importante que nosotros aprendamos en esta congregación
a conocer la palabra de Dios. Por lo general, siempre hemos escuchado, incluyendo hasta nosotros mismos, los predicadores, cuando predicamos lo que hacemos nada más es leer lo que está en la Biblia y no explicamos nada. Y entonces pues nos emocionamos y no hay un crecimiento en el conocimiento de Dios. Y no lo hay. No hay un crecimiento. Solamente repetimos lo que está ahí, pero no aprendemos a desglosar ningún versículo, ninguna palabra difícil. Y es por eso que, como dicen algunos estudiosos y un maestro que escuché ayer, la iglesia está en crisis por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. El Señor dejó 5 ministerios, los cuales para mí, en lo personal, están vigentes. Para el otro ya no. Para el otro ya no existen los apóstoles, ya no existen los profetas, ya no existen las lenguas, ya no existen, pues, bueno, lo más importante que acabo de decir. Para mí sí. Para mí es vigente. Porque en este mismo libro, en el capítulo 4, del 11 en adelante, el Señor, ¿verdad?, constituyó 5 ministerios. Él llama a hombres a estos 5 ministerios con un propósito específico. Y el propósito específico es edificar a la iglesia. Edificar es construir, no destruir. Edificar es hacer crecer un edificio. Ese es el propósito por el cual Dios llamó a predicadores, si queremos llamar así, con diferentes ministerios. Amén. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, 5 ministerios. Amén. Ninguno de ellos es más que el otro. Para mí. Para algunos sí, el apóstol es más que el pastor. Para mí no. Para mí no. Porque he aprendido a no repetir lo que escucho. He aprendido con la ayuda del Señor a meterme en la palabra de Dios y a rechazar, amén, todo aquello que se me enseñó muchas veces. Y aunque esté citado en la palabra, no es lo que la Biblia quiere decir. Y debido al llamado de Dios que yo tengo, me siento a veces tan responsable con ustedes, que a veces le pregunto al Señor, Señor, ¿será que no crecen porque yo no les enseño? ¿O será porque no crecen porque no le ponen interés a la palabra? ¿Será que no crecen porque sienten lástima gastar $40 en un diccionario bíblico? Y piensan que es más fácil irse a YouTube a escuchar tantos predicadores que repiten lo mismo y lo mismo y uno no aprende nada. Y queda igual siempre. Porque a la gente lo que le gusta es el ruido. El cantar y cantar y cantar y cantar y coros y alabanzas, ¿verdad? Y todo eso le encanta a la gente. Pero cuando viene la palabra de Dios, a la gente le da sueño. A la gente le da aburrimiento. Y la gente sale y dice, no se sintió nada. ¿Qué querían sentir? Entonces no le ponen atención a la palabra que se está enseñando o predicando. Entonces su conocimiento queda vacío. Y por eso el enemigo toma ventaja en nosotros. Y por eso muchas veces, ¿verdad?, la gente se engañaba con diversas enseñanzas torcidas que a través de los años se han enseñado, y hoy muchos que han surgido con diversas enseñanzas también torcidas han arrastrado y están arrastrando a miles de personas a la perdición, a una confusión bíblica. Entonces para mí pues es bien pues preponderante para mí el estudiar la palabra del Señor. Amén, el estudiar. Y yo anhelo que el poder del Espíritu Santo fluya en cada una de nuestras reuniones.
y oro para que en la congregación de los pastores en el mundo entero, no solamente acá, no, que en el mundo entero, amén, el poder del Espíritu Santo fluya. No para que la gente, como hasta hoy, le encanta ver que fluye del Señor, y lo que la gente quiere es correr, danzar, hablar en lenguas y alegrarse, pero sin haber un cambio en sus vidas. Y la presencia del Espíritu Santo de Dios fluye en nuestra vida para capacitarnos para poder cumplir con la palabra de Dios. Nos capacita para poder exponer la palabra del Señor a los que predicamos su palabra. Para capacitarnos, para saber exponer la palabra del Señor y que haya crecimiento tanto en nosotros como en la gente. Porque como les dije la vez pasada, yo no lo he llamado a usted que esté sentado ahí todo el tiempo. ¿Me entiende? Dios tiene ministerios y llamados y dones y talentos para cada uno de ustedes. Porque los ministros no somos eternos, tenemos que un día irnos. Tenemos que irnos con el Señor. Y más de algunos tiene que tomar la batuta, ¿no? Para seguir adelante. Pero ¿qué tal si alguien no conoce la palabra de Dios y se para acá después y toma el control de la obra de Dios y no tiene conocimiento de nada y solo le repite nada más lo que escucha? ¿Qué va a pasar mañana? Habrá muchos niños, demasiados niños, sentados ahí, hermanos, sin crecimiento. Es importante que nosotros podamos entender eso. Entonces, lo que yo quiero hablar antes de entrar al punto es que el Señor constituyó o Él eligió a gente que Él capacitó para un ministerio específico. Amén. Y dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y no estoy hablando de falsos ministros. Estoy hablando de ministros a los cuales Dios llamó y constituyó. Amén. Si algunos predican de evangelio diferente, no entran en estos 5 ministerios, aunque tenga un nombre de ellos. Entonces, cuando leemos estos versículos y dejamos el contexto, es ahí donde nos perdemos la doctrina. Es ahí donde vemos, ¿verdad?, concilios y vemos iglesias de muchos años que agarraron un versículo pero se olvidaron de lo que dice antes o después del texto y sacaron una doctrina y torcieron a la gente y así la gente cree. Y así creí yo también siempre. Y ahí está encerrado, pues. Y eso es así, y eso es así, y eso es así. Son un versículo nada más. Sin leer a qué le está hablando el Señor a través del apóstol. Amén. Entonces dice que Él constituyó estos 5 ministerios en el versículo 12, en el versículo 11, ya lo leímos, pero la respuesta está en el versículo 12. ¿Para qué lo llamó? Efesios 4:12. En el Efesios 4:11 habla de los 5 ministerios, ¿verdad que sí? Pero en el versículo 12 está el propósito principal por el cual Dios constituye estos 5 ministerios. Y el fin es perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Amén. Ustedes y yo somos los santos. Amén. A fin de perfeccionar, no arruinar, no confundir, no trastornar, sino perfeccionar. Amén. De lo incorrecto a lo correcto. ¿Ve? De la niñez, ¿verdad?, a la madurez espiritual. Ese es el propósito de los ministerios. No es para que nos estemos peleando con el apóstol, con el evangelista o con el maestro como suele hoy suceder, ¿verdad? O en la iglesia, ¿verdad?, que el evangelista le tira al pastor, el pastor le tira al evangelista, el evangelista al profeta, el profeta al evangelista, y hay un solo pleito en el templo y no hay crecimiento. Más bien, ya lo está metido ahí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se desconoce el propósito principal de la palabra de Dios. Se desconoce al Dios que nos ha llamado. Aleluya. Se desconoce al Dios que nos ha llamado, con qué propósito nos llamó. Amén. Después de esto yo voy a hablar acerca de quién es usted, quién somos yo, quién soy yo en el Señor. Para que nos alegremos y podamos de verdad vivir la vida nueva en Jesús que Él quiere que vivamos. Que no consiste en opiniones, sino que en hechos. En hechos, amén.
Y es por eso que vemos cuando algo pasa después que uno habla, ¡pum!, tira algo siempre, porque está en la carne, ¿verdad? Y se siente tocado, y cuando pasa tira, porque piensa que parece que está tirando. Pero no hay madurez para poder aceptar lo que el Señor me está diciendo a mí, y si yo estoy equivocado, decirle gracias porque me estás hablando, Señor. No hay humildad, no que hay orgullo en nosotros. Y esperamos la oportunidad para pasar acá, para desquitarme. Eso es inmadurez, eso es imperfección, esa es falta de conocimiento, es falta de crecimiento espiritual. Totalmente. Entonces dice que Él constituyó estos 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que estar trabajando en la obra del Señor. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. El hermano testificó que vio a unas ancianas, vieron a una mujer que estaba ahí, que cualquiera podía verle quizás tenido asco, pero ellas no, se acercaron con el amor de Cristo y le hablaron. Ellas están haciendo esa parte ahí. Otros hacen otra parte en el templo, otros hacen otra, pero cada quien está haciendo, hermano, algo en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque fueron tocados en un momento determinado con la enseñanza de la palabra de Dios y están desempeñando el papel que Dios les ha asignado a cada uno de ustedes y a mí, a nosotros. Amén. ¿Cuál es el papel que usted ha asignado? Algunos ya no saben. Yo no sé. Cantar el coro en la ofrenda, eso no es el papel que Dios le ha asignado a ustedes, eso no fue un privilegio que le dieron. ¿Me entienden? Un papel a desempeñar es en la vida diaria. En la vida diaria, con la gente, con la familia, en el matrimonio, con los niños, con los hijos, con la gente. Ese es la obra. ¿Qué estamos haciendo para impactar este mundo? ¿Cuál es el papel como iglesia que nos ha asignado a nosotros? Ese es el punto principal. Para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación, no destrucción. El apóstol Pablo decía que el poder que él había recibido de Dios era para edificar, no para destruir. Amén. Y a veces vemos nosotros la autoridad en ciertos hombres, y voy a involucrarme. Amén. La autoridad que muchas veces Dios nos ha dado a los predicadores, la usamos a veces para destruir y no para edificar. Porque cuando predicamos no hablamos para edificar a la iglesia, sino que estamos hablando del apóstol allá, del profeta allá, del pastor aquel allá, de aquella iglesia allá, del concilio allá, de aquel otro grupo de allá, y de gente que está ahí, lo que está escuchando son chambres. Es lo que está escuchando. Y cuando yo escucho eso, digo, ¿de qué está comiendo esa gente ahí? ¿Cuál es el crecimiento que está teniendo? Ninguno. Y aparte de eso, se le da una ofrenda a ese predicador. ¿Qué quiso decir? Debe de entregarnos por el ministerio. Debe de entregarnos. Porque el ministerio no es para estar juzgando y criticando, es para edificar. A menos que alguien venga acá con una enseñanza diferente a trastornar la enseñanza que tenemos acá, ahí sí vamos a hablar claro. ¿Cierto, hermano? Amén. Ahí sí. Pero si por allá alguien está, de verdad, bueno, yo oro para que tenga misericordia del Señor, con él allá él va a dar cuenta con el Señor. Pero el propósito principal es edificar a la iglesia de Jesús, amén, en el conocimiento verdadero del Evangelio de Jesucristo. Así que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, mire, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es un problema. Llegar a la unidad de fe ha sido un problema y es un problema. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito principal. Conocer a Jesús, a Cristo que muere en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Entender que ya no me mando yo, sino que me manda el Señor. Pero me manda con amor, no obligado.
No obligado. Lo que he aprendido es, en verdad, hermano, verdad, he aprendido del Señor a través de los años, es que muchas veces nosotros ejercemos control en la gente y queremos obligarle a que se quite esto, a que se ponga esto, a que actúe esto. Y eso lo que trae nada más es esclavitud de los hombres. La Biblia dice que no nos damos esclavos de los hombres. ¿Me entiendes? Entonces vemos a veces al gente enojado y hasta rojo, como tomate de enojado, porque la gente no hace lo que él dice. No, todos nosotros tenemos que voluntariamente servirle a Dios con un corazón sincero, agradecidos por lo que él ha hecho en nuestra vida. Corazón voluntario ante él. Ante su presencia, un corazón voluntario. No hay nada más maravilloso y glorioso que alguien le dé a alguien algo voluntariamente que le salió del corazón porque siente el agrado y la satisfacción de hacerlo. Y qué bueno que nosotros le damos al Señor la honra, la gloria debida a su nombre y también le obedecemos la palabra porque al fin hemos comprendido el amor que Él tiene para nosotros. Y nos damos cuenta que en verdad Él nos ha amado siempre con amor eterno, que Él nos ha redimido para su gloria bendita de su nombre, que yo no era nada antes de conocerle a Él, pero Él le plació llamarme a mí a su presencia y a usted también, aleluya, y ahora no somos lo que antes fuimos, somos hijos de Dios. Ese agradecimiento por ese amor de Dios mostrado a través de Jesús. Amén. Eso que le damos a Él voluntariamente, con un corazón espontáneo, ¿verdad? Hemos hablado y hemos dicho siempre, hermanos, no necesitamos que nadie nos esté puyando las costillas para que adoremos al Señor. Un corazón agradecido, espontáneamente alaba a su Dios. Espontáneamente alaba al Señor. Y se olvida del que está a su lado, se olvida del que está al frente o atrás al lado. Uno alaba al Señor, amén. Y muchas veces la gente lo está controlando a otro, no se goza, más bien se daña. Pero cuando nosotros nos metemos en la adoración a Dios, amén, ¿verdad? Yo y al Señor y empezamos a adorarle, y hermano, nos quebrantamos ante su presencia. Eso de verdad es maravilloso, amén. Y el hermano me decía, a mí me encanta eso cuando botamos los prejuicios. Amén. Y nos damos cuenta que los seres humanos en el mundo entero que son diferentes a nosotros, Dios los ama a ellos también como a nosotros. Y que Jesús da la vida por todos ellos. Y el hecho de que un hermano no ande como yo ande, es mi hermano, Cristo murió por él, murió por ella. Sí, amén. Gloria a Jesús. Amén. Tengo que entender esas cosas. Entender el verdadero amor de Dios. Entonces, dice que, ¿verdad?, hasta que todos lleguemos a la perfección, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, ya una madurez donde el cristiano no necesita que lo estén empujando, porque nosotros necesitamos que nos estén empujando a orar, a congregarnos, a buscar de Dios, a leer la palabra. Somos niños. Somos niños. Pero cuando nosotros mismos buscamos la fuente de la bendición, cuando no necesito que nadie me esté diciendo que oremos, cuando yo sé que necesito comunicarme con mi Dios, que necesito fortalecerme con el poder de su fuerza, amén, ¿verdad? Que Él mismo nos dijo, verdad y orad, para que no entréis en tentación, porque sé que cuando yo oro, mi ser interior se va a fortalecer con el poder de la fuerza del Espíritu Santo. No necesito que nadie me diga que ore, yo sé que tengo necesidad de orar. Usted no tiene necesidad que nadie le diga que usted tiene que comer. Usted cuando no tiene hambre va a la cocina y busca qué comer. Y si no hay nada, se va al McDonald's, puede comprar algo. La cosa es que usted busca qué comer, porque usted está sintiendo una alarma, ¿dónde? En la panzota. Siente un hueco ahí. Lo mismo es el alma. El alma gime por la presencia del Señor. Y no es que se haya ido la presencia de Dios. El alma gime por comunicarse con aquel que lo ha limpiado con su sangre preciosa. No siente necesidad de orar, ¿sí o no?
Amén. No tiene necesidad de leer la palabra. Cuando pasa un día y usted no leyó la Biblia, y pasa otro día y no leyó la Biblia, usted se siente una alarma por dentro. Esa alarma es el Espíritu Santo. Que le dice a usted: no has leído mi palabra, no has orado, no te has comunicado conmigo. Amén. Hermano, porque Él quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. El carácter de Cristo en nosotros. Nos quiere hacer crecer. Que muramos nosotros. Amén. Que muramos nosotros para que crezca Cristo en nosotros. Pero a veces no estamos muertos nosotros. Estamos vivos ahí peleando ahí en contra del Espíritu para que Él no haga lo que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Estar muerto ahí que no es resucitar, ¿no? Amén, con sus hechos. Así que, hermano, dice acá, pero ¿cuál es el punto principal también? Aparte de eso, hay varios puntos, amén, que no era el mensaje que iba a dar, pero lo tomamos así. Y aquí estamos. Amén, hay que no me puedo salir ahorita. Aquí dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? De doctrina, de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De enseñanzas, ¿verdad? Esos hombres con astucia, ¿no? Hombres perversos. Pero muchas veces, ¿verdad? Los hermanos, con una buena intención de su corazón, nos han enseñado y nos enseñaron, ¿verdad?, ciertas formas de conducirnos en el Señor, que al Señor no le glorifica nada. No glorifica su nombre. Porque pensamos que esa es la santidad que Dios pide de nosotros. Lo hicieron con buena intención, pero no era la intención correcta, de la cual Dios en verdad quiere, para poder servirle a Él como debe ser. Amén. Y eso ya lo leímos ahí, en ese capítulo, cuando leímos al principio. Que no me he metido ahí todavía. Entonces ese es el propósito principal. Entonces para mí, como un pastor, predicador de la palabra de Dios, y yo puedo atreverme a decir en esta mañana, en el nombre de Jesús, y no miento, ¿verdad?, que en mi vida hay dos ministerios: pastor y evangelista. Porque fui evangelista primero antes de ser pastor, y llamado por Dios, no por el hombre. Entonces hay una responsabilidad todavía en mí. Y eso a mí me preocupa. No ante usted, ante Dios. Ante Dios. Entonces, hermano, vemos acá el propósito de los ministerios para que usted no se deje engañar. Amén. Acerca de los ministerios. Eso, por eso es que los 5 ministerios son importantes en una congregación. Que se compaginen, ¿verdad? Y los 5 se dediquen a edificar a la iglesia del Señor. Y que esa gente que está sentada ahí, Dios el día de mañana levante apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Por qué? Porque estos se van a morir y ustedes van a seguir con la obra de Dios. Es para eso. Hay gente madura, gente que llegó ahí medio, no podía, y de pronto empezó a madurar, empezó a macizarse en el Señor, empezó a echar raíces, empezó a edificar la casa en la roca que es Cristo Jesús, en sus enseñanzas, en sus principios bíblicos, y empezó a crecer y empezó a dar fruto, aleluya, y le vimos crecer en el Señor. Y después lo estamos viendo en un ministerio, lo estamos viendo cantando, lo estamos viendo administrando acá, o predicando la palabra, y decimos: Dios mío, gracias Señor, porque lo has cambiado. Pero no solamente fue el trabajo del Señor, fue el trabajo también del ministro y también del hermano, de la hermana, que también aprendió la palabra y se sometió. Porque si no nos sometemos no hay nada tampoco. Amén. Entonces tenemos que someternos. Entonces, hermano, vemos acá la importancia de eso. Y vemos acá por lo que hemos leído, ¿no? Hacer la nueva vida en Cristo. El Señor quiere que no andemos como los demás gentiles. Cuando hablamos de los demás gentiles, es que el Señor requiere de nosotros, el apóstol Pablo está diciendo: yo requiero en el Señor. Pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, ya no andemos como la gente que no conoce a Cristo. Amén.
¿Por qué? Porque estamos perdiendo muchas bendiciones del Señor. Estamos perdiendo crecer en el conocimiento de Él. Estamos deteniendo que se manifieste el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras reuniones por la conducta nuestra que pareciera que hemos sido transformados por el Señor. Porque actuamos como los gentiles que no conocen a Dios. Estamos actuando como ellos cuando Cristo Jesús, hermano, nos transformó la vida. No somos como ellos ya. El Espíritu Santo mora en nosotros. Mora en nosotros. Usted no es mundano, usted es cristiano. Amén. Eso quiere decir. Pero antes de eso, y usted se ponga triste. No, yo voy a hablar acerca de que no somos nosotros de verdad. Porque nos encanta que nos digan cosas bonitas, a mí también. ¿A qué le gusta que le digan cosas feas? A nadie. ¿Verdad? ¿Te veis que soy feo? Le pongo disciplina. Alabado Jesús. Amén. Gracias. Y hablar del pastor. Amén. Hermano, entonces, lo que yo quiero hablar es que usted y yo fuimos llamados para hacer ofrenda agradable al Señor. Amén. Ofrenda agradable. Mire qué tremendo. ¿Verdad que, verdad? Usted se acuerda de Abel y Caín, donde llevaron una ofrenda. ¿A quién miró el Señor con agrado? Abel. Abel. Entonces Dios, a nosotros, hermanos, hemos sido llamados para hacer ofrenda agradable al Señor. Y eso está en Romanos capítulo 15, versículo 15 al 16. Voy a leer. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Mire, el apóstol Pablo se pensaba bien. Os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Mire, como para haceros recordar. Es lo que está haciendo el Señor en esta mañana, recordándonos. Porque puede ser que nos haya olvidado que no somos nosotros. Por la gracia que de Dios me he dado, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Yo sé que tú no dices amén porque no lo entiende. Amén. Dios nos llamó a nosotros los gentiles para que fuésemos ofrenda agradable a Él, santificada por el Espíritu Santo de Dios, y eso somos nosotros hoy. Por haber recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra alma, de nuestra vida. Hay que Dios se alegra con nosotros en esta mañana, la voz del Señor. Se alegra. Hay que usted y yo somos ofrenda agradable al Señor. No somos una ofrenda que le ofende. No somos una ofrenda que Él rechaza. Somos ofrenda agradable. Hemos sido santificados. ¿Usted no se ha santificado? Nos santificó el Señor. Ahora tenemos que guardar y tenemos que vivir y ser santos. Amén, pero para eso hay que entender que es santo, porque muchas veces no entendemos lo que es ser santo tampoco. Santificados por el Espíritu Santo de Dios. Leíamos la vez pasada, ¿no? Que no estoy siguiendo el tema que hablé los domingos pasados, el jueves sí, el domingo pasado. Eso lo estoy dejando allá, la tercera parte. Sino que estamos hablando que hemos sido santificados, apartados, para hacer una ofrenda agradable al Señor. Así que todo lo que nosotros actuamos, hacemos, oramos, al Señor le agrada. Al Señor le agrada. Amén. Así que alégrese, porque Dios está con nosotros en esta mañana, en este lugar. Él es alegre porque usted movió esos Dios necesitos que usted tiene para venir a la casa del Señor a adorar su nombre, a bendecir su nombre. Amén. Y algunos vienen enfermos, otros afligidos, otros acá, otros alegres. Pero venimos a la casa de Dios porque sabemos que venimos, aleluya, a la fuente de nuestra bendición, a la voz del Señor. Y sabemos que Él siempre tiene una palabra
de consuelo, una palabra de avivamiento, una palabra de empuje, una palabra que nos hace renacer de nuevo. Aleluya, amén. Nos impulsa a amarle más, aleluya, y que nos recuerda nuestra posición en Él. Somos ofrenda agradable ante Él. Así que usted no se sienta que no es nada. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo del Señor. Que si usted está actuando mal, usted no deja ser hijo. Lo único es que usted es un hijo desobediente. Pero es hijo. Pero tenemos que encajar en la perfecta voluntad del Señor. Y no olvidarnos de nuestra posición. Amén. Usted sabe que hay hijos obedientes y hijos desobedientes. Usted sabe eso. Amén. Pero no por eso deja de ser hijo a alguien. ¿Verdad que no? No. No. Amén. Unos padres pueden tener hijos, uno drogadicto, otro borracho, una prostituta. Los tres son hijos de ellos. Y uno se porta bien. Gana, le da el sueldo a la mamá, le da del papá, y los otros tres son las ovejitas nerds de la familia. Pero no dejan de ser hijos. El papá los sigue amando igual. Aunque ellos están viviendo una vida, de verdad, terrible y sufrirán las consecuencias del pecado. Pero papá los ama igual. Amén. Entonces así sin el Señor. Lo que tenemos que hacer es recapacitar y ver lo que nos está diciendo ahora. Que ya no andemos con los demás gentiles, porque usted ha sido cambiado y transformado por el poder de Cristo para hacer ofrenda agradable para Él. Para el Señor. Luego está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. Usted es amado por el Señor. Amén. Que si no lo ama su hijo, su hija, o su hermano, su marido, o su mujer, no lo ama, no se preocupe, Dios lo ama a usted. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, que el Señor, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo sé que... No lo digo, Señor. No lo digo. Amén. Vemos, hermano, la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios. Él nos escogió desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso somos nosotros. ¿Cuándo le dan gloria a Dios por eso al Señor? Alabado Jesús, aleluya. Amén. Eso es lo que somos usted y yo. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Alabados al Señor. Si alguien lo entiende, que le dé la gloria al Señor esta mañana. Si alguien no lo entiende, que le dé la gloria a Dios también. Porque lo vamos a explicar. Amasofía madre. Lo vamos a explicar, alabados al Señor. ¿Qué es santificación? ¿Qué es santificación? Quise de verdad usarlo, pero ya no me quedo aquí. La santificación se conoce como la conformación progresiva y el proceso mediante el cual el hombre alcanza la santidad. Es una acción única y exclusiva de Dios. Usted no hizo nada. Usted solamente lo que hizo fue recibir a Jesús en su corazón. Y aleluya. Y ese instante usted fue limpio de todos sus pecados.
Y que el Espíritu Santo vino a nuestra vida para santificarnos. Yo sé que, amén, yo sé, ¿verdad? Yo entiendo, amén. Pero esto para mí es muy glorioso. Y yo sé que hay gente que me está escuchando que tiene conocimiento, tiene que estarse gozando. Alabado sea el Señor, porque esta es palabra pura de Dios. Aleluya. Esta es palabra que pesa de verdad y tiene peso de gloria en aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. ¿Qué es la santificación? Del griego agian, lo volveré a repetir. Se conoce como la conformación progresiva y el proceso mediante el cual el hombre alcanza la santidad. Es una acción única y exclusiva de Dios. Vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Pero no deje de alabar al Señor. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué te queda hablando el Señor? Está hablando Jesús en su oración intercesora. Amén. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es una acción divina. Es una acción de Dios en el ser humano, que ha entrado a la fe por medio de Jesús. Aleluya, no somos nosotros. Santificados para la gloria bendita del Señor. Somos santos. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria es en Jesús. Cuando alguien peca y es santo, amén, Dios lo llamó a ser santo y pecó. Al pecar la gente se siente que ya no es santa. Y como dije anteriormente, no deja de ser hijo de Dios. La gente tiene la oportunidad de volver nuevamente al Señor y encajarse en la verdadera voluntad de Dios. Por eso el que es santo y peca siente remordimiento en su interior. Y llora y gime por actuar fuera de la voluntad del que lo llamó. Porque le pesa en su alma pecar. Porque ahora que está en Cristo ya no está llamado para pecar, está llamado para bendecir al Señor y obrar justicia. Porque la gente que peca no es feliz. Porque ha dejado su posición allá. ¿Entiende, hermano? Alabado Jesús, aleluya. Vamos a ver primera de Tesalonicenses 5:23 también, para poder corroborar este concepto de lo que es la santificación. Alabado Jesús, que vive, hermanos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos alabados por la sangre de Jesús? Amén, aleluya. Hay unos 4, amén. Gloria sea al Señor. Pero cuando le peca le da para levantar la mano, ¿no? Pero Dios lo está llamando. Mira, te llamé para que me sirvieras, no para que pecaras. Entonces la gente tiene que volver al Señor. ¿Ve? Y a meterse su llamado. El que está pecando y está luchando, Dios mío, siento porque estoy pecando. Esa es la naturaleza que tenemos hoy en el Señor. Es por eso que la gente se siente mal cuando peca. O nos sentimos mal cuando actuamos de una manera que no es correcta. Nos sentimos mal. Ya sean pecados inmorales, o pecados de injusticia, o pecados de criticar a alguien, o de juzgar a alguien de una manera injusta, o aunque sea correcta, pero que no debe de hacerse, porque no es nuestro llamado. No es nuestro llamado a eso. Nuestro llamado es vivir para la obra del Señor y obrar justicia y esforzarnos por cumplir la palabra de Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Entonces, cuando el hermano peca o la hermana peca, ¿verdad? Entonces, y siente como que, ¿verdad? Que es porque no es una naturaleza pecar ya. No puede ser esclavo del pecado. Tiene que recapacitar y meterse otra vez en el Señor. Aleluya. Ahora, ¿verdad? Si se descuida y se queda ahí, pues volverá a ser esclavo nuevamente, o esclavo. Amén. Pero la palabra de Dios viene para meternos en el corazón de Dios.
Amén. ¿Para qué? Porque Dios tiene cosas gloriosas para nosotros, hermano. Mire, la iglesia está esperando un mover del Espíritu Santo de Dios y está alejándose del Señor. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo van a haber milagros? ¿Cómo va a haber un crecimiento de gente y un crecimiento en el poder y de milagros en el Señor si nosotros no estamos muriendo espiritualmente? Para que pueda haber avivamiento tenemos que nosotros meternos con el Señor y animar el fuego del don de Dios en nosotros. Y entender nuestra posición que tenemos ahora en el mundo y en el cielo y en todo lugar. Amén, por los méritos de Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Ya lo leyó? Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Lo leyó o no lo he encontrado todavía? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz, mire, el mismo Dios de paz, no usted, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gente entiende mal ese versículo. La gente piensa, cuando habla cuerpo, piensa en la manera de vestir. Totalmente torcido el conocimiento que tienen. Porque repiten lo que otros dicen, pero no se meten en la palabra como debe de ser. Y el mismo Dios de paz os santifique. Él nos ha apartado en todo nuestro ser. Todo nuestro ser es para la gloria de Él. Este cuerpo no es para fornicar. Estos miembros ya no sirven para robar, ya no más. Sirvimos ladrones antes, ahora ya no. ¿A qué se refiere? Este cuerpo ya no es mío para hacer yo lo que quiera con él. Y por eso que yo hablo de la santidad en el matrimonio. Porque este cuerpo no es ni de mi mujer, y tampoco es de la mujer del marido para que él haga lo que él quiera con ese cuerpo. No, este cuerpo es de Cristo. Yo sé que es de alto nivel, no todo esto. Es un nivel muy alto, por... pero así tengo que... Quiero estar practicando siempre cada domingo. Un nivel alto, porque honestamente, ya hablando cosas de niños, ya no más. Ya no más, amén. Hermano, que está triste, ¿verdad que no nos quiere, que no nos saluda? Esas cosas son de niños. Cosas de niños. Tenemos que crecer, hermano, en la madurez. Tenemos que crecer. Entonces voy a dar otro concepto de lo que es la santificación. Yo luego voy a explicar el versículo en Pedro. La santificación también se conoce como el estado predeterminado de Dios para los creyentes. Estado predeterminado de Dios para los creyentes, no usted. No usted. Santo de Pedro mi cuerpo, dicen los hermanos, ¿verdad? Que como que fuera cosa de uno. Cosa del Señor. Es aquella relación con Dios en la que entran los hombres o las mujeres en una forma progresiva y paulatina, en la cual Dios, a través del Espíritu Santo, como agente, y a su vez el Espíritu con sus instrumentos o elementos de cooperación, lleva al hombre a un estado de santidad. Santificación también se conoce como el estado predeterminado de Dios para los creyentes. Es aquella relación con Dios en la que entran los seres humanos en una forma progresiva y paulatina, en la cual Dios, a través del Espíritu Santo como agente, y a su vez el Espíritu Santo con sus instrumentos o elementos de cooperación, lleva al hombre a un estado de santidad. Ahora voy a explicar Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2, que lo leímos. Y lo voy a leer nuevamente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos. Usted no eligió estar aquí. A usted lo eligió el Señor. Amén. Por su amor y su misericordia. Amén. Él puso los ojos en usted. Usted estaba perdido en delitos y pecados. Usted y yo éramos esclavos de Satanás. Para Dios le plació poner los ojos en nosotros y limpiarnos de nuestros pecados con la sangre preciosa de Cristo. Y un día que Él tenía especificado para cada uno de nosotros, estamos frente a la predicación de su palabra y el Espíritu Santo vino y nos tomó nuestro corazón y nos quebrantó y nos hizo sus hijos para santificarnos para la gloria bendita de su nombre. ¡Aleluya! Eso hizo el Señor en su plan divino, en su plan de darle la fundación del mundo, que es lo que tenemos ahora aquí, exaltando su nombre, bendiciendo su nombre, adorando su nombre. Somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! No compramos por precio como de oro y de plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Usted es carísimo. Santo Jesús, Usted es carísimo, usted es valioso. Señor, gloria a Jesús. Usted le costó lágrimas a Jesús. Oh, santo. Usted le costó dolor en el alma y en el cuerpo a Cristo Jesús. Aleluya. Santo, aleluya. Usted y yo somos el fruto de su aflicción en la cruz del Calvario. Y antes de llegar a la cruz del Calvario y en la cruz, somos el fruto de su aflicción. Aleluya. Usted no hizo nada para esto. Jesús lo hizo todo. Amén. Jesús lo hizo todo. No hacemos nada para ser salvo. Yo no me he visto así para ser salvo. Ya soy salvo. Yo no ayuno para ser salvo. Tampoco el Señor me está pidiendo que ayune. El Señor me está diciendo que no ande como los demás gentiles. Que entienda que soy su hijo. Y que entienda que ese evangelio sobre mi vida, y que yo tengo que hablar de Él a través de mis acciones. Amén. Entonces tenemos que actuar de esta manera. Entonces quiero explicar esto. Elegido según la presciencia. Amén. Subraya esa palabrita que no hay. Subraya. Elegido según la presciencia, no la presencia, la presciencia de Dios. Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer. Y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Elegido según la presencia de Dios. La presencia de Dios es el conocimiento del Dios anticipado de las personas. Es glorioso, hermano, de verdad. Es bien glorioso cuando nosotros de verdad estudiamos la palabra y nos metemos en ella. Nuestra posición en el Señor. El llamado de Dios para nuestra vida. La gloria que tenemos ahora en Él. La bendición que tenemos ahora en Él. La falta de importancia que damos ahora a nosotros en nuestra posición. Es triste y es lamentable. Pero Dios quiere derramar su gloria sobre nuestra vida. Voy a hablar de otro concepto que no es mío, sino que lo leí. La presciencia se refiere al conocimiento anticipado de Dios de las personas. Esto yo ya lo sabía. ¿Cómo ellos responden a la salvación provista por Él? Él predestina a aquellos que conoce de antemano a ser conforme a la imagen de su Hijo. Para ahí que vamos nosotros. Cada día vamos de gloria en gloria. Y cada día es por el que tenemos que estar creciendo, que vamos cada día transformados a la imagen
de su Hijo. Para que un día tengamos la altura de Él. ¿Están escuchando, hermano? Yo sé que esto es demasiado profundo y valioso y glorioso. Esto es glorioso lo que estamos hablando en esta mañana. ¿Entiende? Por eso yo y usted no podemos dejar de crecer. Si hubo un tiempo que usted dejó de crecer y yo dejé de crecer, ya basta ese tiempo. Amén. Ahora vamos a conformarnos de verdad al Hijo de Dios. Él predestina a aquel que conoce de antemano a ser conforme a la imagen de su Hijo. La evidencia más fuerte a favor y la demostración de la presencia de Dios es el cumplimiento de la profecía. Poder predecir los eventos que no están dentro del orden de la previsión humana se explica solamente en base de un conocimiento divino incomprensible al ser humano. Amén. El que digamos nosotros que Dios nos escogió desde antes que nosotros naciésemos, eso para mí es muy glorioso. Amén. Amén. Es muy glorioso. Cuando yo leí hace años atrás esa parte que había predicado a ver cuántas veces de una manera no correcta, y cuando ya, de verdad, el amor de Dios me guía nuevamente a leer estas porciones bíblicas otra vez, y me di cuenta de que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, yo empecé a amar a Dios como Él se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Entonces me decidí de verdad a amarle con todo mi corazón voluntariamente, aunque siempre lo hice desde el principio, porque nada he hecho a la fuerza por el Señor. Y nada lo he hecho también obligado. Tengo que hacerlo porque Él me llamó. No. Lo voy a hacer porque me pusieron a hacerlo. No, con agrado. Con agrado. Pero cuando ese agrado da con conocimiento, es mejor. Es mejor. Y es por eso que en verdad le damos la gloria al Señor. Entonces es la presencia de Dios. Amén. Hay que dar grabado, ¿verdad? En YouTube lo subiremos más tarde o mañana, el que usted pueda, pues, entender ahí. Voy a empezar voy a leer otros versículos para poder entrar después ya al tema en sí, ¿no? Al tema en sí, porque no estoy hablando del tema todavía, de la nueva vida. Nada más hemos entrado, ¿verdad? Tocando versículos donde habla de nosotros, del llamado de Dios, de su santificación, de nuestra elección. ¿Quiénes somos nosotros? Para que nos animemos, para que valoricemos de verdad lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Amén. Y dejemos de estar sentados, ¿verdad? Y que espontáneamente de nuestra vida salga, en verdad, darle al Señor la gloria que Él se merece. Amén. Que nos consiste en palabras, consiste en hechos. Amén, ¿verdad? Y olvídese de la crítica de la gente en contra suya. Deje eso, ¿verdad? Que la gente siempre va a estar hablando. Usted enfóquese en agradar a su Dios. Y déle gracias a Dios por la posición que usted tiene en el Señor. Ahí me gusta lo que el apóstol habla, dice, en el Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, perdón. Según nos escogió en Él. Mire, escuchen esto, léanlo. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso para mí es glorioso. Mira. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos. Usted no debió ser santo. Él nos escogió para que fuésemos santos. Es glorioso, hermano, de verdad es glorioso. Y no solamente santo, sino que también sin mancha. Y sin mancha delante de Él. No obligados ni a la fuerza, sino que en amor. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto
acepto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esos versículos de verdad, hermano, tiene que quedarse metido a usted en su corazón y en sus huesos y en sus tuétanos, para que podamos de verdad entender, amén, qué clase de plan el Señor desarrolló para que nosotros estuviéramos hoy aquí, sirviéndole y adorándole, y ya no descuidemos nuestra vida espiritual, amén, y que dejemos de en verdad de vivir como que si fuésemos gente que estaremos acá todo el tiempo acumulando riquezas y acumulando terrenos y casas, como que ese fuese el fin. No, hermano, Dios nos ha llamado para la gloria bendita de su nombre, para estar con Él un día por toda la eternidad. Si Él nos da cosas terrenales acá, amén, pero no ponga la mirada en ellas, porque las cosas terrenales son perecederas, pero las eternas, hermanos, son eternas. Las que no se ven, perdón, las que no se ven son eternas. Son eternas. Amén. Así que Él nos llamó para la gloria bendita de su nombre, para una esperanza bienaventurada, para ver cara a cara un día a Jesús, aunque no lo hemos visto, pero nos acercamos a Él a través de la fe, y eso le agradó a Dios, y Él nos ama, y Él te ama a ti con amor eterno, aunque estés viviendo fuera de su voluntad hoy, Él te sigue amando, pero Él te ama y te dice esta mañana que nos metamos en su voluntad, porque estás perdiendo muchas bendiciones de parte de Él para tu vida. No dejemos que el diablo nos engañe con sus mentiras, haciéndonos creer que la prueba es difícil, que no sé qué, no es. Dejemos eso. Ya sabemos que Dios es poderoso, que para Él no hay nada imposible, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya sabemos eso. Hay que darle la gloria al Señor, hay que servirle, hay que seguir avanzando en medio de la prueba, de la dificultad, de la enfermedad, de la escasez. Hay que darle siempre la gloria a Él, porque Él moverá su mano a favor de nosotros. Aleluya. Porque el poder de Dios está para moverse a favor de los que le aman a Él. Y yo sé que usted y yo le amamos. Le amamos. El problema es que algunos enemigos los ha cercado. Pero reprendemos a Satanás en esta mañana en el nombre poderoso de Cristo. Y le decimos, vete en el nombre de Jesús. Pero quien está siendo rodeado también tiene que desear que Él se vaya. Amén. Amén. Tenemos vida en el Señor. Vida. Vida en abundancia. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Amén. Hoy voy a entrar a lo que es en sí la palabra. En Efesios, ¿no? Capítulo 4, del 17 al 21. La nueva vida en Cristo Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, la mentira de su mente. Que hay que vivir hoy, porque mañana no, hoy hay que gozar la vida, ¿verdad? Porque después de la vida no hay otra. Esa es la vanidad de la mente de la gente sin Cristo. Nosotros sabemos que hay otra vida después de esta. Nosotros sabemos que la muerte es el inicio del eterno. Amén. El ser humano no, porque el enemigo no ha engañado. Mira, goza la vida. No se mira, qué guapa te ves. Aquí no sé, no te crees guapo, ¿no? Mira, qué guapo sos, qué guapa sos. Mira cómo te enamoran afuera, ¿verdad? Vea, goza la vida. Y tanta mentira, tanto engaño, ¿no? Mi esposa dice que son ofertas, ¿verdad que sí? Muchas ofertas, ¿no? Muchas cosas internas también dentro de nosotros. Entonces vemos acá, dice, y ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Usted ya no tiene entenebrecido. Usted el entendimiento ya no lo tiene entenebrecido. Usted ha sido eliminado por el poder del Espíritu Santo. Iluminado. No eliminado. Usted ha sido iluminado por el poder del Espíritu Santo para entender las verdades eternas. ¿Sí o no? ¿Es cierto? Amén. Alabado Jesús. A entender las verdades eternas. Ellos viven
ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Pero usted y yo no somos ignorantes. Ya no somos ignorantes de las verdades eternas. Amén. Ya no. Ya sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Ya sabemos que el Señor, hermano, ¿verdad?, creó al ser humano a su estilo y su semejanza. Que se perdió el ser humano en pecado. Sabemos, usted y yo no ignoramos que la paga del pecado es muerte. Pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y usted sabe que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y yo le clamé al Señor, ahora le dije: Señor, por favor te ruego que en esta mañana, como en el día de Pentecostés, Dios de la gloria, Señor, sopla, que se mete un viento recio en el templo, aleluya, y que nos llene de tu presencia para que entendamos esta palabra en esta mañana y haya un giro en nuestra vida, aleluya, para la gloria bendita de tu nombre, y entendamos que no es para siempre. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que se mueve en nosotros? ¿Qué es lo que se mueve entre nosotros? Alabado sea Jesús. Somos la iglesia de Jesús. Somos la poderosa iglesia de Jesucristo, que obra justicia, hermano. A veces no hablamos justicia porque nos olvidamos quiénes somos de verdad. Por eso el Señor es bien claro, por eso el cristiano a veces está tan afanado, o estamos afanados a veces, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? No tengo nada. ¿Qué es que no? A veces hay, pero la gente dice que no tiene nada, ¿verdad? Pero después tú lo ves viajando, entonces tiene. Tiene. Entonces, ¿verdad? Las afligidos, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vestir? ¿Dónde nos vamos a esconder? Afligidos. Por las cosas terrenales, por las cosas del hombre. Cuando Jesús dice: no os afanéis como los demás gentiles, no se afanen, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Mirad los pajarillos, ellos no pueden trabajar ni nada y Dios los alimenta. Miren las flores del campo, ni aún Salomón se vistió como una de ellas. Mas cuántas cosas podrá hacer nuestro Dios por ustedes, hombres de poca fe. Buscad mi reino y mi justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Busquemos nuestra posición. Hoy el Señor nos lo ha dicho a través de la palabra. Hemos sido escogidos para hacer ofrendas agradables, para ser santos y sin mancha, por el puro beneplácito de Él. Porque Él le plazó llamarte a ti y llamarme a mí. Aleluya. Que se enoje quien se enoje. A Dios le plazó llamarle a usted. A gente que quizás no le gusta verlo a usted en el Señor. Pero eso no ponga cuidado en eso. Se dice loco, ignorante, ¿verdad? Y esto lo otro, a usted está aquí porque Dios le plazó llamarle a usted. Denle la gloria a Él, denle la honra a Él. Bendígale a Él. No se desanime por cosas sin importancia. Denle la gloria a Él, porque el Señor lo llamó. Él está con usted y lo va a sacar adelante. Y su problema va a ser resuelto mañana. Manténgase en la brecha, manténgase alabando al Señor, manténgase haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manténgase, aleluya, dando fruto digno de arrepentimiento, porque a su tiempo usted será lo que está sembrando. Sembrará, Dios levantará su mano y le llenará de bendiciones. O la respuesta que usted debe estar dando en su corazón. Pero no nos fijemos en la gente que habla, que dice. Si usted se fija en la gente, se va a quedar con ellos. Usted está hablando. Debe importar lo que uno dice en la palabra. Así que nosotros somos llamados a vivir conforme a su voluntad de Dios y a vivir la nueva vida en el Señor, la nueva vida. En Cristo ya no como antes. Ya no podemos
entrar en pleitos y contiendas nosotros, no, eso es feo. Eso a mí me decepciona, de verdad. Me pone triste. Dios mío, parece mundano peleando siempre. Gritando, Dios mío. El enemigo, riéndose con una sierra, como la tengo. Yo reprendo al diablo. Somos hijos de Dios. Tenemos que esforzarnos para vivir conforme a la voluntad de Dios. No le demos lugar al diablo para nada. Eso hará que el poder de Dios se mueva en nuestra vida y en nuestras congregaciones. Eso traerá avivamiento. Amén, hermano. Tenemos que luchar, tenemos que despojar, puede ser despojados del peso del pecado, despojados. Quítame esto, no, quítatelo tú, dice el Señor. Ahora ayúdame, ahí sí. Pero pon de tu parte, pues, inténtalo. Que no actúes mañana como actuaste ayer. Enciérrate mejor cuando pienses actuar de una manera diferente. Enciérrate mejor para estar conmigo, yo te voy a ayudar. Pero no actuar de la manera como que si no conociéramos a Jesús. Ellos tienen el entendimiento de Brasil, nosotros ya no. Ajenos de la vida de Dios, nosotros no. No podemos vivir ajenos de la vida de Dios, no. Somos hijos de Dios. No podemos vivir ajenos de la vida de Dios. Somos santos, así como Él es santo. El hijo está en los negocios de su padre, así lo dijo el Señor. No podemos estar afanados en otras cosas como que, ¿verdad? Fuera afanados ahí, ¿verdad? Acumulando cosas materiales y ver qué hacemos. No estoy hablando de los hermanos que están trabajando porque yo estoy con trabajadores, no estoy hablando de eso. Pues tienen que comer, ¿no? Y el trabajo es aquí en este país, ¿verdad? Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros hemos aprendido de Cristo a actuar así. No hemos aprendido a través de Cristo a amar al que nos ofende. ¿Verdad que sí? Nosotros hemos aprendido de Cristo a ser pacientes. A ser pacientes, porque el ser humano en sí no es paciente. El ser humano, por ser impaciente, se ha metido en problemas, hace decisiones locas y después está sufriendo. Y no hay cómo salir por no tener paciencia. En el Señor no, en el Señor nos enseña a tener cordura, a tomar decisiones sabias e inteligentes para no estarnos lamentando después. ¿Entiendes? ¿Verdad? Entonces es necesario ser instruido en la palabra de Dios para crecer. Porque si no crecemos, nunca nos van a usar para la obra del ministerio. Nunca nos va a usar el Señor, porque no estaremos capacitados. No estaremos capacitados. Yo sé que hay gente que anhela ser usada por el Espíritu Santo de Dios, en milagros, en esto, pero no se mete con el Señor. ¿Cómo lo va a usar? Señor, voy aquí a hacer un privilegio. Quédate conmigo. Ahora, estoy cansado. Tengo sueño. Una camota, una colchota ahí, gruesa ahí. Deja de caber. ¿Cómo lo va a usar el Señor? Y cuando viene acá, me dijo orar, no hay que dejar de orar acá. No, hay que orar también en la casa. ¿Entienden? Hay que orar. Entonces, hermano, bueno, perdón si dije algo ahí, ¿no? Pero es una verdad. Para vosotros no habéis aprendido a ser Cristo. Si en verdad la habéis oído. Ve lo que está diciendo Pablo. Si en verdad la habéis oído. Yo creo que si en verdad la hemos oído, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, en verdad le hemos oído al Señor. Amén, porque todo lo que estamos acá, lo que me están escuchando, hermano, ¿verdad? De una u otra forma, hemos sido de pronto investidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y conocemos la verdad. Y conocemos que la verdad nos ha hecho libres. ¿Libres? ¿Libres de qué? Libres del pecado. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que estamos repitiendo en estos domingos anteriores y el jueves también.
Y no quiero repetirlo porque ya lo sabe. Yo ya lo sé. Amén. ¿Verdad? Y yo sé que esa parte es difícil. Es difícil en nuestra vida el luchar con esas actitudes erróneas que tenemos. Pero ese es ahí el punto principal que tenemos nosotros que despojarnos. Nosotros tenemos que dejar esas cosas. Hacer morir lo terrenal en vosotros, dice Pablo. ¿Verdad que se dice? Hacer morir lo terrenal en vosotros, impureza, pleitos, celos, envidias. Empieza a hablar Pablo, ¿no? Hacer morir. Señor, hacerme morir. No, tú hacerlo morir. Yo y usted tenemos que hacerlos morir esas cosas. Si usted es egoísta, tendré que dejar de ser egoísta. Si yo soy orgulloso, debo dejar de ser orgulloso. Tengo que ser humilde. Si me dice la verdad, tengo que aceptarlo, no esperar después tirarle otra vez el que me dijo una verdad. Porque entonces no habrá crecimiento, habrá estancamiento, porque no le damos lugar al Espíritu Santo que me haga crecer en Cristo. Entonces no muero yo, pues no muero, yo todavía no he muerto. Porque todavía están las actitudes del viejo hombre, de la vieja mujer. ¿Entendemos eso? Sí. Sí. Amén. Así que hay muchos pecados, no solo los pecados inmorales. Amén. Hay inmoralidad en la mente. Aunque no se haga en la cama o en un hotel. Hay pecados inmorales aquí, sin acostarse. ¿Me entienden? Y muchos luchan con eso. Están luchando con eso. Se sienten impuros. Que sacarlos fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Casado, soltero. Uno está luchando siempre con pensamientos que vienen a nuestra mente. Con distracciones en el mundo cuando uno sale. Inclusive hasta dentro del templo. Esa es la lucha que diaria. Es ahí donde sentimos que es difícil. Pero eso es lo bueno, que es difícil. Es difícil, pero lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Porque tenemos la mirada en el galardón. Amén, hermano. Amén. Yo sé que tenemos la mirada, hermano, en Jesús. Y sabemos que las cosas, mire, las cosas que usted anhela en su corazón, de sus hijos, de su cónyuge, de sus finanzas, de sus cosas legales que usted tiene, esas cosas que usted desea, Dios las tiene en su escritorio, por hablar así. Las tiene en su escritorio, están ahí. Están ahí. El enemigo viene y nos rodea a ver cómo él nos hace caer. Amén. Y la gente se está observando, la gente está viendo en qué error cometemos porque hay gente que uno no es santo para cierta gente. Para cierta gente uno es un mundano. Amén. Usted no hace nada. Para algunos quizás lo que estoy diciendo acá solo son palabras. Me gustaría que se lo hablara en privado de mí. A ver si es cierto. Hay gente que usted no sirve para otra gente. Pero eso usted no lo detenga por hacer la voluntad de Dios. No lo detenga usted eso. Métase con el Señor, métase con Dios, ame a Dios con todo su corazón. Nadie se va a dar cuenta de eso, solamente Dios y usted. Así como el que actúa mal, aparentemente nadie se da cuenta. ¿Cómo no? Dios y uno. Dios y uno. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? No actuemos con los demás gentiles. Dice, vosotros no habéis aprendido ese acto si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Nosotros no somos religiosos. No todos estamos aquí por venir un día domingo a pasar el tiempo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y es por eso que a veces, ¿verdad? Con mucho amor y perdón lo decimos. No vemos esa asistencia, no vemos ese crecimiento. ¿Por qué? Porque en verdad no le damos al Señor el verdadero valor que se merece. Y tampoco a nuestra vida. Tampoco a nuestra vida espiritual no le damos el verdadero valor que se merece y no la alimentamos como debe de ser alimentada. Y es por eso que estamos raquíticos espiritualmente. Disculpen. Estamos raquíticos. No leemos ni la palabra.
Y si la palabra es el alimento del alma, y si la palabra es como un vaso de agua fría, el alma sediento, y no la leo, siempre estoy sediento. Nunca me sacio. Porque no le doy importancia, ¿verdad? Cuando la gente le dice, mira, por ahí hay un congreso de algo, van a enseñarle, no le da importancia de nada. No le interesa a sacar errores sin conocer a la gente. Hay que estarse alimentando de algo. Yo oigo todo, ¿verdad? Rechazo lo que no sirve y agarro lo bueno. Ahora yo tengo con mi esposa una clase desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Amén. Porque siempre he dejado a media yo esa área de estudio, siempre he dejado a media. Pero ahora sí lo quiero sacar. Quiero terminar. Amén. Para satisfacción mía, ¿verdad? Y para ser más efectivo cuando Dios me lleve mañana a otro lugar. Para dar un nivel diferente de enseñanza. A gente ¿verdad? Que de verdad quiera de verdad aprender de él. Que tenga hambre de él. Entonces, prácticamente lo tengo en la mano ya casi. Lo tengo en la mano. ¿eh? Pero a veces por cuestiones económicas no puedo. Pues no podemos. Estuvimos ahí, ¿no? Todo el día hablando de la santidad. Todo el día. Pura santidad. Pura palabra. Y hay cosas que dije, no, esto no. Esto sí. Esto no, esto sí. Oírlo todo y retener lo bueno. El problema es que a veces la gente retiene lo malo y lo bueno no lo retiene. ¿Me entiendes? Porque el diablo está ahí sentado a la par suya también. Como el pueblo está diciendo. Eso no es así. ¿Qué tal cosa? Usted enseñó y Ávila ya, la vez pasada. Y Ávila dice eso. En Exaltación dicen eso. En tal cosa dicen eso. Ahí está el diablo metiendo las cosas. Amén. Es por dar un ejemplo, ¿no? Tal hermano no dice que no es así. ¿Verdad? Pero bien, por todo lo que hemos hablado hoy, no creo que nadie diga que no es así. No creo que nadie diga así, porque está bien explicado. Está bien explicado. Y yo le pongo 10 al Espíritu Santo, yo le pongo 5, pero el Señor me ha ayudado. Amén. Amén. Así que es importante, amén, estar consciente de lo que uno enseña. Hay que enseñar lo que uno practica, lo que sí, Señor. Hay que enseñar lo que uno practica, no lo que uno no practica. Amén. Es importante eso también, para que haya un peso de gloria más fuerte en la vida de uno. Amén. Amén, hermano. Estuvimos en una campaña, eso lo voy a decir porque tengo que decirlo. ¿Entiendes? Pero a la gente le encanta escuchar, hay que aplicar la palabra como está escrita. Amén, amén, amén. Y no dicen qué. No dicen qué. Como está escrita, pero hay que explicarla. Amén. Hay que escudriñarla. Hay que sacar la esencia de la palabra. Como está escrita, así. Como escrita, así. Así está. ¿eh? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Punto. Eso es como está escrito. Eso es como está escrito. Ahora explíqueme ese texto. Explíqueme. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahora es que muchos no predican la palabra. Predican mandamientos de hombres. Por eso. Explíqueme, imitadores de Dios como hijos amados. Explíqueme esas palabras, imitadores de Dios. Como hijos amados, explíqueme eso. Para que yo predique. Explíqueme qué quiere decir, si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor que entre con un ojo al infierno que que entre con un ojo al cielo que los dos al infierno. Explíqueme eso. ¿Qué quiere decir? Y yo me cansé de eso hace muchos años atrás, de la ignorancia que había en nosotros. ¿Amén? Usted tiene que meterse en la palabra como está escrito. Bueno, habemos varios niveles de personas. Amén. Hay cierto nivel de personas que con nosotros no encajará. No encaja.
Y hay cierto nivel de gente en otra iglesia que nosotros no encajamos con ellos. ¿Sí? Pero si usted, es como el estudio, estoy terminando ya para que usted agarre, porque yo lo que quiero es enseñar eso, amén. Porque el día que el Señor me diga, ya no más, yo quiero irme satisfecho que hice lo que yo no. ¿Entiendes? ¿Verdad? Yo no quiero perder mi valor. Es como en el estudio, ¿verdad que sí? Usted estudia, ¿con qué grado usted comienza? ¿Cuál hermana es? ¿Ya lo terminó? Amén. Después del primero pasó al segundo, ¿verdad que sí? Amén. A risa, hermana Elsa, ¿usted qué grado terminó, hermana Elsa? Bueno, vamos ahí. No voy a hacer preguntas mejor. ¿Va? Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Ve, ¿cómo va? ¿Va para abajo o va para arriba? ¿Va para arriba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Algunos se quedaron en el 2, otros en el 3, ya no más, otros en el 4, no más, otros se quedaron en el 9. Ya no siguieron. Otros se quedaron en el 10. Otros se quedaron en el 12. Se quedaron ahí, otros siguieron. Pero entre más va siguiendo, la gente va conociendo diferente. Así es, así es. Así es. Lo mismo. El Señor, entre más te vas metiendo con Él, te va subiendo. Te va subiendo, y te va subiendo, y te va subiendo.